Llevaba lloviendo desde por la mañana, una llovizna suave e interminable que lo descoloría y tranquilizaba todo. Evan no tenía ganas de ir a ningún sitio, pero Claire había insistido. Dijo que solo quería ver a los perros, con un tono casual, aunque él notaba algo más profundo detrás de esas palabras. Ella necesitaba una razón para volver a sonreír, y él no podía negarse a eso. Así que condujeron por las calles mojadas hasta el refugio de animales de las afueras de la ciudad. Los limpiaparabrisas se movían con un ritmo lento. Al entrar, el olor a aire húmedo se mezclaba con el débil aroma a jabón y pelo. Filas de jaulas se extendían ante ellos, cada una con un par de ojos que parecían formular la misma pregunta. ¿Me llevarás a casa? Los voluntarios se movían silenciosamente por los pasillos y, en algún lugar, un perro pequeño ladró, rompiendo el pesado silencio que se cernía entre ellos. Claire se adelantó, con el cabello rubio recogido en una coleta desordenada. La lluvia aún brillaba en su chaqueta. Se agachó junto a una jaula a mitad de la fila y Evan se unió a ella. En la jaula había 2 perros, uno joven e inquieto, con el pelaje marrón y blanco a rayas, y otro más viejo, con el pelaje descolorido y los ojos sabios. Estaban muy juntos, con el rabo entre las patas, pero moviéndolo. «Son hermanos», explicó el voluntario acercándose con una sonrisa amable. «Llevan juntos desde que nacieron. El pequeño se llama Scout y el grande, Murphy. No se llevan bien separados». La cara de Claire se suavizó mientras los observaba. «Hermanos», repitió en voz baja, como si esa palabra tuviera más peso del que debería. Evan esbozó una pequeña sonrisa y cruzó los brazos. «Dijimos 1, ¿recuerdas? Solo mirar». Ella se volvió hacia él con los ojos tranquilos, pero seguros. «Ya veremos», dijo, pasando los dedos por los barrotes de la jaula. El perro más joven presionó su nariz contra la mano de ella y algo cambió en su expresión. Una mirada esperanzadora, frágil y real. Evan la observaba, sin saber si debía detenerla o dejarla disfrutar de ese momento. Habían sido unos meses difíciles. Desde la pérdida, Claire apenas había hablado de nada importante. Sus conversaciones se habían vuelto cautelosas y breves, como si una palabra equivocada pudiera hacer que todo se desmoronara de nuevo. Pero ahora, arrodillada frente a los perros, parecía más viva que en mucho tiempo. Casi podía sentir cómo se reducía la distancia entre ellos. El voluntario le dio una golosina a Claire y ella se la ofreció a través de la jaula. Scout la aceptó con entusiasmo, moviendo la cola, mientras Murphy esperaba paciente y tranquilo, como si se asegurara de que su hermano comiera primero. «¿Ves eso?», le susurró Claire a Evan, sonriendo. «Se cuidan el uno al otro». Evan asintió, tratando de parecer indiferente. «Supongo que eso es lo que hacen los hermanos», dijo. Entonces ella lo miró de verdad y, por un segundo, fue como si todos los muros entre ellos se resquebrajaran lo suficiente como para dejar pasar un poco de calidez. «¿Podemos conocerlos?», preguntó ella. Evan dudó. Había venido aquí para hacerle compañía, no para irse con un par de perros. Pero, al ver la forma en que ella los miraba, como si viera algo en ellos que no podía expresar con palabras, suspiró. «Claro»,
dijo en voz baja. Vamos a conocerlos. En la pequeña zona de juegos, los perros cobraron vida. Scout corría en círculos, emocionado por estar libre, mientras Murphy trotaba detrás, tranquilo y atento. Claire se arrodilló en el suelo y dejó que se acercaran a ella. Scout se subió a su regazo sin dudar, mientras Murphy apoyaba la cabeza en su hombro. Evan la vio reír por primera vez en meses. Era una risa tranquila, pero real. Algo se relajó en su pecho. El voluntario le entregó unos papeles en los que se explicaba el proceso, pero Evan apenas les prestó atención. Estaba demasiado ocupado observando a Claire. La lluvia golpeaba constantemente el techo y por un momento todo pareció quedarse en silencio. Necesitarán un hogar juntos, dijo el voluntario. Se ponen nerviosos cuando están separados. Claire miró a Evan con una expresión suave pero decidida. Podemos encargarnos, dijo con delicadeza. Pertenecen el uno al otro. Evan negó con la cabeza, esbozando una sonrisa de rendición. Hemos venido a mirar, Claire. Lo sé, respondió ella mientras acariciaba la cabeza de Pet Scout. Pero tal vez esto es lo que se suponía que debíamos encontrar. Su voz temblaba ligeramente, pero mantuvo la mirada fija en él. Evan abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. La verdad es que no quería romper la frágil luz de sus ojos. Quizás así era la curación, no con palabras ni planes, sino en pequeños momentos inesperados. Ya lo veremos, dijo finalmente, haciendo referencia a sus palabras anteriores. Claire sonrió con la misma sonrisa suave y cómplice que lo había atraído hacia ella años atrás. Miró al perro Scout que dormía en su regazo. Murphy estaba a su lado y le susurró algo que Evan apenas oyó. Los llevaremos a casa. Él pensó que se refería solo a los perros, pero más tarde se dio cuenta de que quería decir algo mucho más grande. Aquel momento en el refugio no solo trataba de un rescate, era el comienzo de su camino de vuelta el uno hacia el otro. Mientras firmaban los formularios y salían bajo la lluvia que iba amainando, Evan llevó la caja con los suministros y Claire condujo a los perros hacia el coche. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no resultaba vacío. Se sentía como una promesa. El viaje de vuelta a casa transcurrió en calma, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. Claire se sentó en el asiento del copiloto y sostuvo los papeles de adopción cerca de su pecho, como si fueran a escaparse si aflojaba la presa. En el asiento trasero, los dos perros yacían acurrucados sobre una vieja manta que Evan había echado en el último momento. Scott ya estaba dormido, con su pequeño cuerpo pegado al costado de Murphy. Mientras el perro mayor miraba por la ventana, tranquilo y sereno, Evan mantenía la vista en la carretera, echando de vez en cuando una mirada a Claire a través del reflejo de la ventana. Ella parecía tranquila por primera vez en meses, y eso hacía que el largo y lluvioso viaje mereciera la pena. Había sido un año difícil, uno que silenciosamente había vaciado el aire de su hogar. Habían perdido algo que nunca tuvieron la oportunidad de tener. Desde entonces, Claire se había encerrado en sí misma, esforzándose por sonreír cuando la gente le preguntaba cómo estaba, pero derrumbándose cuando se apagaban las luces. Evan lo había intentado todo,
flores, cenas, incluso pequeños viajes para distraerla, pero nada había surtido el efecto que parecía tener ese momento. Al verla ahora, girándose suavemente para mirar a los perros, sintió que algo se agitaba en su interior, algo que creía haber enterrado con el dolor. Quizás esto era lo que ella necesitaba, quizás esto era lo que ambos necesitaban. Cuando el coche giró hacia su calle, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna y el mundo parecía limpio. La mano de Claire rozó su brazo, un pequeño gesto que, sin embargo, le hizo mirar. «Les va a encantar este lugar», dijo en voz baja. Su voz tenía ese ligero temblor que le aparecía cuando reprimía demasiadas emociones. Evan sonrió levemente y asintió con la cabeza, tratando de no decir demasiado, temeroso de que las palabras pudieran romper la frágil conexión que se estaba creando entre ellos. Cuando aparcó, Claire abrió la puerta trasera y dejó que el perro saliera con cuidado. Scout olisqueó la hierba, moviendo la cola con nerviosa excitación, mientras Murphy se quedaba cerca, vigilante y protector. Evan llevó dentro los suministros que les había dado el refugio, 2 cuencos, una correa y algo de comida. Los dejó junto a la encimera de la cocina. Claire ya estaba arrodillada en el suelo, animando a Scout a dar sus primeros pasos dentro de la casa. «Mira», le dijo en voz baja y con tono cálido, «ahora estás en casa». Evan se apoyó en el marco de la puerta y se limitó a observar. La casa había estado vacía durante demasiado tiempo, demasiado silenciosa, con un eco inquietante. Ahora, incluso el sonido de las patitas sobre el suelo parecía el regreso de un latido. Claire sonrió cuando Murphy se acercó a ella y apoyó la cabeza en su regazo. Luego miró a Evan, con los ojos suaves y cansados, pero más brillantes que en meses. «Bueno, nos quedaremos con los 2», repitió como si se estuviera haciendo una promesa a sí misma. Él se rió suavemente y negó con la cabeza. «Creo que esa decisión se tomó hace horas». Ella le devolvió la sonrisa. «Quizá lo fue», dijo, y volvió a centrar su atención en los perros. Más tarde esa noche, después de darles de comer y enseñarles la casa, Evan se quedó junto a la ventana observando cómo volvía a llover. Claire se sentó en el sofá con Scout dormida a su lado y Murphy tumbado a sus pies. Verla así, tan tranquila y viva, le hizo darse cuenta de lo lejos que habían llegado sin siquiera proponérselo. Pensó en todas las cosas que nunca se habían dicho tras la pérdida, en cómo habían intentado volver a la normalidad cuando nada parecía normal. Habían construido muros de silencio y, de alguna manera, esos 2 perros los habían derribado. Se giró cuando Claire habló en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos. «Se siente diferente», dijo. «La casa, nosotros». Su voz era baja, casi tímida. Evan asintió. «Sí, lo es». No le dijo que había temido que nunca volverían a hacerlo. Cuando llegó la hora de acostarse, Scout salió silenciosamente de la sala y Claire se rió. «No quiere estar solo», dijo. Evan sacó otra manta y la extendió cerca de la puerta de su habitación. Ambos perros se acurrucaron juntos al instante. Murphy puso su pata protectora sobre el lomo de Scout. Claire los observó con una sonrisa tierna. «Son como nosotros, ¿sabes? Uno fuerte y otro asustado, ambos tratando de aguantar».
Evan le rodeó los hombros con el brazo sin saber muy bien qué decir, pero ella se inclinó hacia él antes de que pudiera hacerlo. «Estaremos bien», susurró. «Todos nosotros». Cuando ella se quedó finalmente dormida, Evan se quedó despierto un rato. Mientras escuchaba la lluvia y el suave sonido de su respiración, miró a Claire, cuya mano descansaba suavemente sobre su pecho, y pensó en cómo a veces los cambios más grandes se producen a raíz de las decisiones más pequeñas. Esa mañana solo habían planeado ir a ver perros. Al caer la noche, habían traído a casa 2 vidas que, de alguna manera, llenaban el espacio que ellos mismos no habían podido llenar. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las ventanas e iluminaba la habitación con un tono dorado. Scout ladró a las cortinas y Murphy trotó hacia la cocina, moviendo la cola perezosamente. Claire lo siguió con una risa que sonaba como la primavera después de un largo invierno. Se arrodilló para servirles la comida y miró a Evan por encima del hombro. «Ya se sienten como parte de la familia», dijo. Evan asintió con una sonrisa. «Sí, lo son. No se lo dijo la noche anterior cuando le susurró. Nos quedaremos con los 2. Sintió que no solo se refería a los perros. Había algo más en su voz, algo que sonaba a curación, como si finalmente estuviera lista para recuperar lo que habían perdido y para traer a casa algo más que mascotas. No le preguntó qué quería decir. No era necesario. Por ahora, la casa estaba llena de vida nueva, y eso era suficiente. El silencio había desaparecido, sustituido por risas, pasos y el ritmo tranquilo y constante de algo que volvía a empezar. Los meses pasaron rápidamente y la casa, que antes parecía demasiado silenciosa, ahora resonaba con los sonidos de la vida, las patas golpeando el suelo de madera, las risas que llegaban desde la cocina y el suave murmullo de la música que a Clara le gustaba poner mientras pintaba. Los perros, Scout y Murphy, se habían convertido en parte de todo. Scout seguía lleno de energía y no paraba de seguir a Clara de una habitación a otra, mientras que Murphy se movía más lentamente, pero nunca se alejaba de su lado. Evan llegaba a casa del trabajo y los encontraba a todos juntos. Claire estaba descalza y llevaba los vaqueros manchados de pintura. Scout movía la cola a sus pies. Murphy, como un viejo guardián tranquilo, los observaba. Era extraño lo ligero que se sentía todo ahora, y lo diferente que parecía el ambiente. La casa había cambiado, pero, sobre todo, ellos habían cambiado. Evan notó que Claire volvía a sonreír. No solo sonrisas de cortesía, sino sonrisas auténticas que le llegaban a los ojos. Todavía tenía momentos de silencio, momentos en los que se detenía y se quedaba mirando por la ventana durante un rato. Pero esos silencios ya no le asustaban. Le parecían tranquilos, no dolorosos. Empezó a creer que por fin estaban encontrando el camino de vuelta. Un viernes por la noche, después de cenar, los 2 se sentaron en el porche, con una suave brisa que traía el olor a lluvia y a pinos. Los perros dormían a sus pies. Claire apoyó la cabeza en el hombro de Evan, algo que no había hecho en lo que le pareció una eternidad. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que ha resultado este año?, preguntó. Evan asintió. Todos los días, respondió con sinceridad. Ella sonrió, pero había algo más en su expresión.
Es un secreto. Quizás, dijo él, algo que aún no sabía cómo decir. Ella no lo presionó. Había aprendido que con Claire las cosas importantes salían a la luz cuando estaban preparadas. Unos días más tarde, mientras Evan organizaba las facturas en la cocina, Claire entró con una pequeña caja en las manos. Le temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Él asintió con la cabeza, dejó los papeles a un lado y se sentó. Se sentó frente a él, colocó la caja sobre la mesa y la empujó hacia él. «Ábrela», dijo en voz baja. Dentro había documentos, formularios, fotos y una pequeña fotografía de una niña con grandes ojos marrones. Evan frunció el ceño, primero confundido y luego mirándola. «¿Qué es esto?». La voz de Claire temblaba, pero siguió hablando. «Se llama Lily», dijo. «Tiene 1 año, ha estado en acogida desde que nació. Llevo varias semanas hablando con una agencia de adopción». Evan parpadeó, entre sorprendido e incrédulo. «¿Ya has empezado con esto?». Claire asintió lentamente. Quería estar segura antes de decírtelo. Necesitaba saber si podía hacerlo, pero él no supo qué decir en ese momento. El recuerdo de lo que habían perdido aún vivía silenciosamente entre ellos, y nunca se había planteado que volvieran a hablar de ello. Sin embargo, al mirarla ahora, vio la misma luz que había visto en el refugio el día en que eligió a los 2 perros, Hope. Frágil, pero brillante. «Claire», dijo con suavidad, «¿estás segura de que estás preparada?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Creo que sí». El día que trajimos a Scout y a Murphy a casa, no me di cuenta, pero estaba eligiendo algo más que a ellos. Estaba eligiendo volver a vivir y ahora también quiero traerla a casa. Evan sintió un nudo en la garganta. «A los 2», susurró confundido por sus palabras. Ella se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. «Cuando dije que nos llevaríamos a los 2 ese día, no me refería solo a los perros, me refería a todo lo que habíamos perdido, a todo lo que aún podíamos tener». Él la miró, admirando la fuerza que había recuperado en silencio a lo largo de los meses. «Entonces lo haremos», dijo finalmente con voz firme. «La traeremos a casa». Claire soltó una risa temblorosa mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Los perros, como si intuyeran algo importante, entraron en la cocina. Scout movió la cola. Murphy se apoyó en la pierna de Claire y Evan pensó en todo lo que habían recorrido juntos. Esa noche, después de que se extendieran los formularios sobre la mesa y se realizaran las primeras firmas, Claire apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», susurró. Evan sonrió y le dio un suave beso en la frente. «Yo tampoco, pero quizá este era el camino que siempre debimos tomar». Durante las semanas siguientes, sus vidas se llenaron de nueva energía. Hubo visitas a domicilio, llamadas de la agencia y un sinfín de papeleo. Evan sorprendió a Claire hablando en voz baja con la foto del bebé. A veces, su voz denotaba calidez y nostalgia. Él se quedaba en silencio en la puerta, sin querer interrumpir, solo escuchando. Scout se sentaba a su lado, moviendo la cola, como si entendiera cada palabra. Murphy lo seguía de habitación en habitación, como siempre, y su presencia calmaba el caos. Cada día les acercaba más a algo que parecía un destino. Una tarde, Claire salió corriendo de la casa con el teléfono en la mano y los ojos brillantes por las lágrimas. «Nos han aprobado»,
dijo sin aliento. La veremos la semana que viene. Evan se quedó paralizado durante un segundo. Luego soltó una carcajada llena de incredulidad y alegría. La levantó en brazos, la hizo dar una vuelta y la bajó. Scout ladró, Murphy movió la cola y Claire se rió entre lágrimas. «De verdad lo vamos a hacer», susurró. «La vamos a llevar a casa». Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Evan se sentó en el porche a mirar las estrellas. Claire salió y se sentó a su lado, cubriéndolos con una manta. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo?, preguntó ella. Un día lluvioso, un refugio, 2 perros. Evan sonrió. Sí, dijiste que los llevaríamos a casa. Claire asintió con los ojos brillantes. Y me refería a ambos, dijo en voz baja. Los perros y la esperanza que habíamos perdido. Evan la miró durante un largo rato antes de atraerla hacia sí. El mundo tenía la capacidad de romper y reconstruir a las personas de maneras inesperadas. Y, de alguna manera, a través de todo eso, habían encontrado el camino de vuelta. No aferrándose a lo perdido, sino abriendo de nuevo sus corazones. Un año después, la casa, que antes había estado en silencio, ahora estaba llena de vida. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, donde el sonido de las risas se mezclaba con los ladridos y el suave repiqueteo de pequeños pies. Claire se movía apresuradamente por la cocina, recogiendo el pelo mientras vigilaba a Lily, que estaba sentada en el suelo jugando con la correa de Scout. La risita de la niña llenaba el aire, un sonido que hacía que Evan se detuviera y sonriera cada vez que lo oía. Murphy yacía cerca de la puerta, vigilándolos como el guardián silencioso que siempre había sido. Scout, en cambio, era todo lo contrario, enérgico y ruidoso, no paraba de saltar alrededor de Lily, llevándole juguetes que ella no había pedido y moviendo la cola con tanta fuerza que golpeaba los armarios. Evan estaba de pie, junto a la encimera con 2 tazas de café en la mano, observando la escena. Era una escena cotidiana, pero parecía mágica. Había algo en la forma en que la luz del sol matutino lo inundaba todo que hacía que pareciera un pequeño milagro. Cuando Lily lo vio, levantó los brazos pidiendo que la acogieran en brazos. Evan se acercó, dejó las tazas sobre la encimera y la levantó en brazos. «Estás creciendo demasiado para esto», bromeó. Ella solo se rió y tiró de su camisa con sus diminutos dedos agarrándose con fuerza. Claire sonrió, se deslizó a su lado y le dio la taza. «Lleva despierta desde las 6», dijo. «Creo que está intentando seguirle el ritmo a Scout». Evan se rió y besó la cabeza de Lily. «Que tenga suerte», dijo. Scout ladró en señal de acuerdo y corrió en círculos hasta que Murphy lo miró con una mirada firme y cansada que lo hizo detenerse al instante. Eran momentos como este los que hacían que todo el caos valiera la pena. El ruido, el desorden, el agotamiento. Era un tipo de felicidad que llegaba silenciosamente, pero que permanecía profundamente arraigada por las noches. Cuando Lily se dormía y los perros finalmente se calmaban, la casa volvía a estar tranquila. Evan y Claire se sentaban en el porche con tazas de té y observaban cómo el cielo pasaba de dorado a azul oscuro. A menudo no hablaban mucho, solo miraban las estrellas o escuchaban el débil zumbido de los grillos. De vez en cuando, Claire le cogía la mano y, con ese pequeño gesto, él lo sentía todo: la gratitud,
la paz y la tranquila comprensión de lo lejos que habían llegado. Una noche, mientras estaban sentados mirando el jardín, la pequeña pelota de juguete de Lily rodó por el porche. Scout salió corriendo detrás de ella, seguido lentamente por Murphy. Evan sonrió al verlos y negó con la cabeza. Dijo que los llevaríamos a casa, susurró con voz cálida. No sabía a qué se refería a los dos. Claire se volvió hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. No hacía falta, dijo en voz baja. Hay cosas que simplemente hay que sentir. Tenía razón. Al mirar atrás, se dio cuenta de que no se trataba solo de rescatar a 2 perros o adoptar a un bebé. También se trataba de rescatarse a sí mismos. Cada paso que habían dado les había devuelto algo que creían haber perdido. El sentimiento de pertenencia y de amor que seguía creciendo incluso después de la desilusión. La miró, con el pelo ligeramente despeinado por el viento y los ojos tranquilos, y supo que ella los había guiado a ambos a través de la parte más difícil, sin siquiera darse cuenta de lo fuerte que había sido. Claire había reconstruido su mundo paz a paz. Paz. Y ahora los rodeaba en silencio, imperfecta pero completa. Dentro de la casa, Lily se movió y empezó a quejarse suavemente. Claire se levantó para ver cómo estaba y Evan la siguió con pasos silenciosos sobre el suelo de madera. Lily estaba medio despierta, sentada en su cuna, agarrada a su manta. Scout levantó la cabeza, con las orejas erguidas. Murphy, por su parte, permanecía estirado junto a la cuna, como un fiel guardián. Claire se inclinó y le susurró. «No pasa nada, cariño. Estamos aquí». Lily sonrió somnolienta, recostó de nuevo la cabeza y siguió sujetando la manta con sus diminutos dedos. Evan se quedó a su lado, observando cómo la mano de Claire descansaba suavemente sobre la espalda de su hija. Ese pequeño y tierno momento le pareció todo lo que siempre había deseado. Era sencillo, seguro y estaba lleno de amor. Más tarde, cuando salieron de nuevo, el cielo se había teñido de plata con las estrellas. Evan rodeó con el brazo a Claire, que se apoyó en él con la cabeza encajando a la perfección en su hombro. ¿Te das cuenta de que esta es nuestra vida?, le preguntó. Claire sonrió con una voz apenas audible. A veces todavía no puedo creerlo, pero se siente bien, ¿no? Como si esto siempre hubiera tenido que suceder. Evan asintió. Sí, creo que quizá estábamos destinados a encontrarlos a todos. Ella lo miró con ternura. Scout, Murphy y Lily. ¿Te refieres a nuestra pequeña manada? Sí, respondió él, riéndose en voz baja. Exacto, nuestra manada. Se quedaron allí sentados durante mucho tiempo, escuchando los suaves sonidos de la noche, los chirridos lejanos, el tranquilo resoplido de los perros tumbados cerca y el débil zumbido del monitor del bebé. Era una paz que no necesitaba palabras. Por primera vez en años, Evan no sintió el peso de lo que habían perdido, solo sintió la calidez de lo que habían encontrado. Se volvió hacia ella y le dijo, «Tenías razón aquel día. Traerlos a casa lo cambió todo». Claire sonrió y le cogió la mano. «Nos curó», dijo simplemente. «Creo que el amor siempre lo hace cuando le dejas». La luz del porche parpadeaba suavemente mientras estaban sentados juntos, rodeados por los sonidos del hogar que habían construido, imperfecto, pero lleno de corazón. En el interior, la respiración tranquila de Lily se mezclaba con los ronquidos del perro.
El aire era fresco y traía un ligero aroma a lluvia, igual que el día en que conocieron a Scout y a Murphy. Evan recordó ese momento, cuando Claire se había agachado junto a la jaula y había dicho, «Ya veremos». Finalmente, comprendió que no solo se refería a los perros, hablaba de la vida, de darle otra oportunidad al amor, incluso cuando intentarlo dolía. La miró y sonrió. «Tú siempre lo supiste, ¿verdad?». Ella asintió con la cabeza, con voz suave pero segura. A veces, solo hay que llevarlos a casa cuando están rotos o perdidos y amarlos hasta que se sientan completos. Y bajo ese tranquilo cielo nocturno, con su hija dormida y sus perros acurrucados a su lado, eso fue exactamente lo que hicieron. El hogar ya no era un lugar, era la gente, la calidez y el amor que habían construido juntos a partir de los pedazos del ayer. Era el sonido de las risas a la luz de la mañana, el meneo de una cola, la manita que buscaba las suyas y la tranquila promesa de que esta vez realmente estaban en casa,